Vamos a esperar unos minutos para que se empiece a conectar la gente y pueda ya comenzar a visualizar este tercer webinar. Ya. Vamos a esperar unos minutitos, ya son ya las 15:30, muchos se deben estar ya comenzando a conectar, ahí están, alrededor de 33, 34 participantes y contando. Y bueno, comentar a todos los presentes, a todos los que se están incorporando hoy a este ya tercer webinar de Mejoremos.cl, que bueno, este es el tercer webinar que estamos desarrollando ya desde alrededor de mediados de este año, que tiene que ver justamente con distintas temáticas en torno a la educación en tiempos digamos, de pandemia, en tiempos de crisis sanitaria, en donde ha sido una transformación bastante profunda, no solo para los equipos directivos, sino que también para los equipos docentes, sobre todo porque están pasando por procesos internos bien críticos. Hay muchísimos cambios, muchísimas experiencias distintas que han significado tener que abordar la educación de una manera diferente, con distinto enfoque, con una manera de transmitir ese contenido de una forma virtual, de una forma remota, en donde ya no tenemos digamos, al estudiante cerca. Entonces eso ha significado muchísimos cambios, y para eso justamente queremos dar las gracias obviamente a don Rodrigo Gutiérrez, a don Ricardo García, por estar aquí presentes con nosotros, agradecer a todos los que ya se están conectando, hasta 46 participantes ya, y contando y sumando, que van a estar el día de hoy ya escuchando de qué se trata justamente digamos, la promoción del bienestar en los equipos educativos y los estudiantes, que es el foco de este tercer webinar. Una cosa relevante también que comentar, que este webinar pertenece al ciclo de educación en tiempos de COVID-19. Este es un ciclo de charla que se está ejecutando durante el año, y algo muy relevante también es que ya tenemos fecha para el siguiente webinar, que sería el cuarto webinar de esta serie, en donde vamos a estar incorporando una temática bien particular, que tiene que ver con el cierre del año escolar y los desafíos de los equipos directivos y docentes que se vienen para este periodo de cierre. Así que vamos a tratar ahí temáticas bien atingentes, y eso tiene fecha para el 29 de septiembre a las 15:30 horas, para que lo vayan reservando, anotando, porque vamos a estar trabajando ahí directamente con dos expertos en el área que ya están, digamos, muy atentos acerca del trabajo que podemos hacer. Así que muchísimas gracias a todos por estarse conectando hasta el minuto, y bueno, también comentarles un poquito de qué se trata lo que ustedes están viendo aquí a mis espaldas, Mejoremos.cl. Mejoremos.cl es básicamente un sistema de mejoramiento escolar que ayuda a subir de categoría de desempeño a los establecimientos educacionales a través de los indicadores de desarrollo personal y social, que son indicadores que a veces se dejan un poquito de lado, pero que son de especial relevancia, sobre todo en los periodos de cambio emocional que estamos viviendo ahora. Estos indicadores de desarrollo personal y social a veces tardan meses en obtener los resultados, y es porque también es difícil ubicar y, digamos, contactar a todas las familias, sobre todo en tiempos de distanciamiento físico, ¿cierto? Entonces es importante, a través de este sistema, ustedes pueden recabar toda esa información y tomar decisiones en tiempos, digamos, un poquito más oportunos. De hecho, con este sistema, Mejoremos.cl, ustedes pueden obtener toda esta información en menos de 24 horas y tenerla a la mano para tomar decisiones. Lo mismo también con el diagnóstico socioemocional, que se está pidiendo mucho hoy desde el Ministerio y también desde la Agencia de la Calidad. Además de eso, mencionarles de que vamos a estar realizando una encuesta al final de este seminario para que la puedan ir contestando. Ya probablemente se la deben estar enviando a muchos de los teléfonos y también a los mails que nos dejaron ya en el formulario de contacto, y recordarles que al final del seminario vamos a estar ejecutando un sorteo de un libro bastante interesante. Justamente tiene que ver el libro con la temática que estamos hablando hoy día, de Educar desde el Bienestar, competencias socioemocionales para el aula y la vida, de Emiliana Rodríguez y de la editorial McGraw-Hill. Y también vamos a estar sorteando dos cupos bien interesantes para el taller de gimnasia emocional docente de la Fundación Convio. Ahí yo creo que don Rodrigo nos puede dar un poquito
más de información al final. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar inicio y presentamos obviamente a ambos expositores que tenemos hoy día ya conectados aquí en Zoom. En primera instancia, presentar a don Ricardo García, que es justamente director del Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia de la Universidad Católica de Temuco, psicólogo educacional y doctor en educación. Muchísimas gracias, don Ricardo, por estar aquí con nosotros. Gracias, Ignacio. Gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también, obviamente, presentar a don Rodrigo Gutiérrez, quien es sociólogo, diplomado internacional en convivencia escolar y director ejecutivo de la Fundación Convivo. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias también por la invitación. Genial, genial. Entonces, sin más preámbulo, por favor, don Ricardo, si nos puede ir compartiendo su pantalla, vamos presentando lo que tiene para mostrar. Ok. Buenas tardes a todos y todas. Desde la Universidad Católica de Temuco, les brindo un abrazo, un saludo fraterno a todos y a todas. Y les agradezco la oportunidad, Ignacio, el equipo de Mejoremos, también a compartir con Rodrigo y todos los equipos docentes y directivos de Chile que se encuentran en este momento conectados. La verdad es que el desafío de la invitación del día de hoy es un desafío bien interesante en la medida en que estos temas se puedan o los podemos trabajar dentro de un tiempo acotado y generar algún tipo de apoyo y soporte para los equipos docentes, ser una ayuda. Por lo tanto, considerando en que los tiempos van a ser reducidos, voy a tratar de sintetizar de la mejor manera lo que tiene que ver con la salud mental, el autocuidado y la colaboratividad de los equipos directivos, ¿ya? En tanto desafíos de la educación a distancia en emergencia. Eso es el foco dentro del cual me quiero enmarcar en estos 15 minutos. En el entendido de que la salud mental constituye un elemento en deuda en Chile, también en otras partes de Latinoamérica, y con muchos avances hoy en el mundo, sobre todo respecto de los aportes que genera la salud mental para una serie de efectos no solo pedagógicos, sino de la experiencia de vida propiamente tal. Pero que en el caso de la escolarización, en el caso de la educación formal, en sus distintos niveles, ha ido progresivamente aumentando su importancia, sobre todo en función de los efectos positivos que generan respecto de una serie de variables personales y psicosociales para el aprendizaje. No solo de los estudiantes que aprenden, sino también de los equipos docentes que dirigen, ayudan o median estos procesos de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, en este escenario es que se enmarca esta presentación para tratar de otorgar y delinear no solo el escenario en el que nos encontramos actualmente, sino que también los desafíos que tenemos y cuáles podrían ser algunas líneas de apoyo o de contención dentro de los mismos equipos directivos y educativos. Si analizamos el contexto educativo, hay una serie de información que hoy día está disponible, referenciadas al final de la presentación, que se compartirá, pero que es importante mencionar. El escenario en que nos encontramos es lo que se llama educación a distancia en tiempos de emergencia, ¿ya? La literatura que existe hoy día respecto de esto es muy distinto respecto a lo que uno entiende tradicionalmente por un aprendizaje online propiamente tal, ¿ya? Hay una investigación muy interesante hace un par de meses atrás de Hobbes y algunos colaboradores que muestran que esta educación a distancia en tiempos de emergencia constituye una condición no normal de funcionamiento de la educación en sus distintos niveles en el mundo, ¿ya? Por lo tanto, es una situación anormal que tiene ciertos ribetes de adaptación durante estos meses y que eventualmente va a significar seguir manteniéndonos en una situación más o menos similar los meses que vienen. Sin embargo, no constituye, por definición, lo que uno entiende como aprendizaje online. Esto es bien importante porque en el fondo la educación a distancia en tiempos de emergencia, esta situación nos ha obligado, ¿ya?, en los distintos niveles, desde la universidad donde yo trabajo también ha ocurrido, a ajustar, adaptar y tratar de responder de una manera adecuada a una situación de emergencia no planificada, que es justamente lo contrario a lo que ocurre con el aprendizaje online, planificado, definido, estructurado, ¿no es cierto?, y que tiene una serie de etapas previas a la puesta en marcha de una educación
o una educación online definida o proyectada de implementar. De hecho, estos autores plantean de que hay una diferencia importante entre un aprendizaje online que se planifica al menos con 6, 9 o un año, 9 meses o un año de planificación para su implementación posterior, a lo que ha ocurrido con nosotros y con el sistema educativo en estos meses y luego de este estallido de emergencia, digamos, en marzo de este año. Por lo tanto, esta es una primera condición que es muy importante y es un punto clave. Es decir, estamos en una situación no normal, estamos en una situación excepcional y por lo tanto todos aquellos dispositivos que uno quiera generar son de alguna manera una manera o una forma de reaccionar de la mejor manera posible a las condiciones y la situación en la que nos encontramos actualmente. Fíjense que en abril del año 2020, UNESCO ya mencionaba y estimaba que más de 1.200 millones de estudiantes de todo el mundo y de todos los niveles educativos dejarían de tener una educación presencial por el COVID. ¿Sí? Es un número muy importante, muy elevado, y que en Latinoamérica y el Caribe se estima aproximadamente cerca de 160 millones de estudiantes en sus distintos niveles educativos. Otra manera de entender la envergadura de este contexto de educación a distancia, de emergencia y esta pandemia se grafica en un informe técnico del Ministerio de Educación, publicado, registrado también al final de esta presentación, y que muestra a partir de un mecanismo bien interesante de simulación sobre los impactos de una potencial cierre en los colegios, a partir de una investigación realizada desde el Ministerio de Educación y también el Banco Mundial, establece dentro de sus reflexiones principales que en un escenario de pérdida total del año escolar, esta es la opción B de acuerdo a ese informe, los aprendizajes más afectados se verían presentados o presentes o evidentes en hombres estudiantes extranjeros de educación municipal pertenecientes a las regiones como Atacama, la Araucanía, los Lagos o Aysén. Es decir, con metodología de simulación es posible estimar cómo esos efectos frente a una instancia de cierre de colegios sería un contexto bastante difícil para los estudiantes en los distintos niveles que se encuentran educando. Por lo tanto, esta pandemia abre nuevamente un espacio y regularmente genera un espacio para analizar las condiciones contextuales de nuestros estudiantes, pero también de los docentes, ¿sí? Es decir, tenemos información respecto de los estudiantes, pero también hay información respecto de los docentes sobre cómo este estado de educación a distancia en emergencia afecta a los agentes claves del proceso formativo, ¿ya? Es posible mirar, por ejemplo, que hay sistemas y recursos sofisticados de levantamiento de información, muestra que la realidad es mucho más sencilla en términos de los requerimientos que tienen unos y otros actores. Docentes, una necesidad de conformar equipos cohesionados, equipos maduros y con interacciones empáticas y humanas cercanas, y estudiantes con la necesidad de establecer niveles de retroalimentación permanente con los docentes, espacios de escucha activa y de acompañamiento, no solo en los procesos pedagógicos, educativos, sino también en los procesos personales y las situaciones familiares que ellos estén viviendo. Pareciera que este escenario complejo nos vuelve de alguna manera a centrarnos en aspectos de comunicación, cercanía, apoyo y acompañamiento entre ambos agentes. En Chile, fíjense, respecto de los estudios sobre los docentes, el 77% de ellos han informado que han recibido formación en herramientas TIC, ¿ya?, para la enseñanza en la educación inicial. Esto en un informe 2019 de la OCDE. También en una encuesta de autoaplicación, el 63% de los docentes muestran que se sienten o que consideran que han trabajado mucho más que antes. El proceso de adaptación a esta educación a distancia de emergencia sin duda es algo para lo cual no fuimos formados, no estábamos preparados y significa una sobrecarga de trabajo importante que tiene algunos efectos que ya veremos en el diagnóstico de salud mental importantes de considerar. La mitad de estos docentes mencionan, docentes, profesores y profesoras, tener menos condiciones que antes de la pandemia para realizar de alguna manera el trabajo pedagógico. Esto es una tensión importante, pensando en que gran parte de estos procesos recaen principalmente en los equipos docentes, al tratar de sobrellevar espacios de educación con estudiantes y las dificultades que se ven en términos de conectividad, espacios de interacción cara a cara, y una serie de otros elementos que la pandemia nos ha quitado en la medida en que los espacios físicos ya no los podemos compartir. Además,
se han visto dificultades importantes para compatibilizar adecuadamente los tiempos del trabajo doméstico y el trabajo pedagógico. Hoy pareciera que más que nunca esta diferencia entre los espacios laborales y los espacios familiares son casi difíciles de diferenciar, se entremezclan no solo en el espacio, sino también en los tiempos de vida cotidiana de las docentes. El 56% de los docentes envían guías o recursos pedagógicos, sean físicos o virtuales, a sus estudiantes, pero no necesariamente dictan clases de acuerdo a lo que manifiestan. Solo el 18% informa que está haciendo clases en vivo, que se concentran en algunos colegios con ciertas características, y el 22% declara que envían clases no sincrónicas o asincrónicas. Y finalmente, en una tercera encuesta dirigida a los docentes, revela que las actividades pedagógicas durante la pandemia se basan en el envío de actividades y tareas para el trabajo autónomo de los y las estudiantes. Todos quienes conocemos y hemos trabajado con estudiantes de los distintos niveles, incluso en el nivel universitario, sabemos el esfuerzo importante que tenemos que realizar para poder lograr desarrollar un aprendizaje autónomo de los estudiantes. Esto en la literatura universitaria se encuentra fuertemente investigado y desarrollado, y ya en ese nivel es posible observar que aquellos estudiantes que tienen niveles de autonomía y que ingresan a la universidad son más bien el número más reducido de estudiantes que ingresan y no necesariamente una generalidad. Por lo tanto, es posible observarlo también en los otros niveles secundario o primario como un valor, como un talento, como una habilidad, como una competencia de trabajo autónomo que es bastante difícil de desarrollar y sobre todo en estas condiciones. Por otra parte, la salud mental, entendida no solo como una ausencia de enfermedad, sino también como una sensación de bienestar subjetivo, ¿ya? Es decir, la necesidad de satisfacción y capacidad para el desarrollo respecto de los proyectos de vida, nos muestra que está íntimamente ligada a personas, comunidades, instituciones sociales u otros pares o personas significativas. Esto, o esta forma de entender la salud mental, complejiza aún más en este escenario, debido a que la posibilidad de acercarnos, tocarnos, generar contactos, o tener la posibilidad de construir comunidades en un entorno virtual, lo hace doblemente difícil. Espacios de interacción en niños pequeños, en donde los espacios de aula y el trabajo con sus compañeros es virtual, genera muchas más dificultades de comprensión respecto del acompañamiento que se hacen con otros pares o con la comunidad, en donde no solo el intercambio de tareas y trabajos es importante, sino también los espacios de escucha. Fíjense que esta salud mental se ve fuertemente influenciada por la ausencia o la presencia de espacios reducidos. Fíjense que informes de CEPAL y UNICEF muestran que un porcentaje elevado de niños y niñas, e incluso adolescentes de zonas urbanas de América Latina, residen en lugares con algún tipo de precariedad habitacional. No quiero entrar en los niveles, por ejemplo, de condiciones habitacionales y conectividad, que es otro elemento complejo de cara a la educación a distancia en emergencia. Sin embargo, lo importante de esta ausencia de espacios para interaccionar en el aprendizaje con otros, con condiciones de habitabilidad que permiten concentraciones, capacidad de concentración para el aprendizaje, repercute de manera importante en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, las trayectorias laborales y el bienestar en la adultez. Incluso se ha visto en información detallada que precisa cómo estas situaciones de espacios y de condiciones de habitabilidad restringida generan situaciones de abuso en algunos casos con niños o jóvenes, ¿no es cierto?, que están en condiciones de desventaja respecto de los espacios y la posibilidad de acudir a espacios en donde la protección sea mucho más visible. Frente a estas situaciones complejas, el contexto de la salud mental es bien diverso. Se darán cuenta de que tenemos distintas reacciones respecto de cómo hemos vivido estas situaciones de pandemia. Fíjense que el Ministerio de Salud caracteriza distintas reacciones esperables respecto de esta situación de pandemia, algunas de menor y otras de mayor intensidad y cuidado, y que es importante tener clara que aun cuando son ejemplos generales, llevan a la base la importancia de reconocer que cualquier tipo de reacción por parte de una persona es comprensible, debido a que la vivencia y la intensidad de esta situación compleja puede ser distinta de una persona u otra. Por ejemplo, esta sensación de incredulidad frente a lo que está pasando,
sensaciones de ansiedad, angustia, reacciones de pánico pueden ser en algunos casos una reacción de menor intensidad respecto, por ejemplo, del retraimiento familiar o social o dificultades para comunicarse. Hay que evitar reacciones esperables de mayor intensidad o en su efecto generar condiciones para que esas reacciones de mayor intensidad puedan ser moduladas y mediante el acompañamiento de pares, educadores, equipos directivos y equipos de la comunidad educativa. Frente a esto, ¿qué podemos hacer para contribuir a la salud mental de los equipos docentes y directivos? Equipo ancla, equipo que coordina la cultura educativa y que se centra principalmente en brindar apoyos para todos los miembros de esta comunidad. ¿Qué podemos hacer? Fíjense que un equipo de la Universidad de Chile ha sistematizado muy bien respecto de la salud mental qué principios deben estar presentes o asociados, ¿ya? Y que si uno los lleva hacia el bienestar educativo, tiene mucha relación respecto de la primera línea de trabajo que podemos generar. Flexibilizar para facilitar, visibilizar para potenciar, regular para proteger. Si vemos estos principios aplicados, tendríamos que decir que flexibilizar para facilitar significa organizar la relación entre la vida cotidiana y el trabajo. Es importante ante las dificultades de la vida cotidiana o del trabajo cambiar, ajustarse, comunicarse. Esto es una situación de emergencia y es importante que esta flexibilidad permita facilitar la adecuada adaptación de las personas y sus contextos. Visibilizar para potenciar. ¿Qué? Las buenas prácticas. Los equipos docentes, los equipos directivos tienen muy buenas experiencias que son fuente de energía colectiva. Hay que celebrar, hay que reconocerse aquellas prácticas que funcionan, compartir lo logrado, aprender de los errores y sobre todo hablar de lo que sentimos amplifica el escenario socioemocional. Si logramos referirnos a lo que sentimos de manera más amplia, flexible y diversa, vamos a tener acceso a mayor conciencia emocional de lo que estamos viviendo, verbalizándola con otros y con uno mismo. Y finalmente, regular para proteger. La cercanía que protege, no necesariamente que controla, es un mecanismo clave para quienes necesitan más apoyo. Estar cercano para proteger. Y el rol del docente aquí es fundamental. Fíjense la sencillez y a la vez la complejidad del mediador. Es decir, alguien que cercanamente protege, promoviendo aprendizajes, generando información positiva hacia el estudiante, retroalimentando sobre los logros, ayudando comprensivamente y escuchando, son claves de un mediador social importante en los equipos docentes directivos. Finalmente, en términos de sugerencia, los equipos directivos deben organizar de una manera una mirada macro de los procesos de la escuela, de los colegios, de los liceos, y una mirada microcurricular. Este es un desafío importante para lograr equilibrar entre el avance cotidiano y la mirada hacia objetivos alcanzables. Necesitamos líderes en esta línea que permitan no solo resolver las dificultades y solicitudes de apoyo evidentes y concretas, así como ir trazando metas alcanzables cada cierto tiempo. Mantener rutinas y actividades diarias contribuye a un equilibrio mental y afectivo. El hecho de tener una organización no tan rígida, pero sí estable, podría ayudarnos a poder tener este equilibrio necesario. Resguardar y proteger los espacios de desconexión regulares durante el día. Es clave darnos tiempo para descansar de la tecnología. Promueven muchas cosas, facilitan muchísimo, pero no son necesariamente el hábitus humano. Priorizar y planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre lo posible es fundamental para avanzar. No vamos a lograr todo lo planificado. Forma parte de una necesidad para poder hacer frente a la emergencia. Priorizar lo importante, dejar, postergar y reevaluar lo necesario o lo que se debe hacer con posterioridad. Comunicarse sobre lo que ocurre y sobre lo que sentimos es necesario para ampliar el vocabulario de las emociones. Hablar sobre lo que nos pasa, escuchar la intensidad de las personas, distinta a la mía,
distinto a lo normal o muy parecido a lo mismo, forma parte de un acto empático necesario en los equipos. Ser capaz de generar contención y regulación emocional. Los equipos docentes y directivos son un sistema abierto que genera entradas, procesos, salidas e intercambios con las experiencias de sus docentes. Los equipos directivos y los docentes debieran ser capaces de poder ayudar a la contención y regular las emociones de sus equipos y sin duda que de sus estudiantes. Potenciar espacios permanentes del conversar nos ayuda a regresar al hábitus cotidiano de las escuelas y de los colegios. El aula que habla es un espacio de conversación no solo democrático, sino constructivo. Afianzar el vínculo con sus estudiantes siempre es un buen escenario para hacerlo. Siempre es una buena demanda vincularnos con nuestros estudiantes y acompañarlos para protegerlos. Y promover espacios familiares permanentes a partir de la distancia y en estas condiciones también es un espacio importante para volver no solo a nuestra experiencia de vida importante, sino también a los lazos que nos recargan de energía y nos entregan la posibilidad de volver a ser lo que somos junto a otros. Finalmente, aquí hay una bibliografía que va a estar disponible para ustedes y algunos apoyos al final de esta lámina muy importantes. Hay equipos de la Universidad Católica de Temuco que tienen una serie de recursos que están disponibles para ustedes. Comunidades de aprendizaje, el desarrollo socioemocional, el correo Carmen Pastapia disponible, la comunidad de aprendizaje de psicología de Evaluarte y la mesa de salud mental de Berta Escobar disponible, y también la Dirección de Tecnología Educativa de la Dirección General de Docencia con una serie de recursos para el apoyo docente en línea. Muchas gracias. Perfecto, don Ricardo, muchísimas gracias por esa muy completa presentación, la verdad. Muy agradecidos por la participación, don Ricardo. Y bueno, vamos a ver algunas preguntas que de repente puedan estar dando vuelta ahora en las redes y que también yo estuve aquí anotando en base a lo que usted nos mencionaba. Primero, ¿cuál sería el rol de los directivos desde el punto de vista de liderar estos procesos? Porque igual estamos pasando por procesos de cambio bien complejos. Entonces, ¿cuál sería el rol ahí de los equipos directivos? Gracias por la pregunta, Ignacio. Los equipos directivos pensados como líderes debieran, en términos del rol, ser capaces de generar un liderazgo participativo y cercano. En el entendido de que no todos los liderazgos son iguales y no todos los equipos a quienes se lideran son iguales, en esta relación de emergencia versus demanda, es importante que el liderazgo incorpore a partir de estos equipos directivos principalmente estos valores o estos principios puestos en una de las láminas. La flexibilidad como un espacio de escucha sobre lo que ocurre en los docentes, sobre lo que ocurre en el proceso educativo, para poder reorientar, si es que es así de necesario, los desafíos originalmente impuestos o los desafíos originalmente planificados. Y lo segundo que es muy importante sobre el liderazgo es que sean ellos desde una perspectiva consensuada, colaborativa con los equipos docentes, generar toma de decisiones conjuntas, principalmente en pos de los equipos o de las personas, de los estudiantes o de los docentes que están en situación de desventaja. Esto es bien importante, fíjate, porque no es un liderazgo sobre un grupo homogéneo. Ya hemos visto de que las reacciones son tan diversas y es muy importante ayudar a quienes se sienten o están mucho más desprotegidos de los equipos. Eso es muy importante. Perfecto, don Ricardo. Muchísimas gracias por la aclaración, porque ahí justamente en base a lo que usted decía, estamos atacando una de las preguntas que plantea ahí la señorita Luz Galvez. Dice, ¿qué recomienda Ricardo para apoyar a un equipo directivo que se encuentra afectado no solo por la pandemia, sino que por vivencias familiares y personales de pérdidas? Es justamente lo que usted decía, o sea, los equipos directivos necesitan obviamente de estar ahí y liderar este proceso y de alguna forma de darle acompañamiento, darle, digamos, un sustento emocional a sus colaboradores, que es lo que más se requiere, ¿no?
Luz, gracias por tu pregunta. Mira, es muy difícil este espacio porque frente a la pérdida de un familiar en estas condiciones, no solo la pérdida en sí misma lo hace doloroso, sino también la forma en cómo eso se lleva a cabo con posterioridad. Las dificultades de estar con este ser querido durante su último momento o la posibilidad de acompañarlo al momento de que descanse en paz. Es un espacio muy difícil y al cual no estamos acostumbrados. Por lo tanto, sin duda que es un espacio y una experiencia afectiva sumamente intensa. Por lo tanto, desde aquí yo creo que hay dos caminos importantes que hacer o que cautelar desde el equipo directivo, ¿ya? Primero, existen disponibles una serie de recursos telefónicos, gráficos y de ciertos consejos específicos, digamos, que uno podría seguir. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tienen una serie de recursos disponibles ahí, están algunos de ellos colectados en la presentación. Esto no ayuda a resolver el problema por sí mismo, pero sí ayuda a tomar y a observar cuáles son algunas de las recomendaciones claves que uno podría tomar como equipo directivo para acompañar en esta situación, ¿ya? Hay apoyo o vinculación con expertos en el área, psicólogos clínicos que podrían apoyar en esa línea, u otro tipo de canales más bien vinculados para el trabajo del duelo, que es un elemento importante establecer. Pero lo segundo es que regresar a la preocupación y al acompañamiento respecto de esa pérdida es muy importante, ¿sí? Es decir, estar con estas personas, estar con aquellos familiares que han perdido a alguien familiar, alguien de su familia importante, manifestar ese acompañamiento silencioso ayuda bastante a mitigar en parte el dolor que significa la pérdida de un ser querido. Por lo tanto, no hay nada más confortable en una situación así de compleja como sentirse acompañado, sentirse que hay una preocupación de los equipos y que hay un afecto empático de poder compartir el dolor que se siente. Perfecto, perfecto, don Ricardo. Muchísimas gracias por su presentación. Estamos muy agradecidos por la participación que ha tenido y bueno, vamos a dar el pase también para seguir complementando lo que estaba usted hablando a don Rodrigo Gutiérrez, que está aquí con nosotros, que nos va a hablar justamente de cómo el bienestar igual puede implementarse dentro de los equipos, digamos, directivos y docentes. Don Rodrigo, por favor, adelante. Perfecto, voy a conectar la presentación. ¿Me dice si se ve bien, por favor? Sí, al menos yo lo veo perfecto. Creo que ¿Okay? sí, debería verse súper bien. Gimnasia emocional, sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez. Soy director ejecutivo de Fundación Convivo, sociólogo de formación. Y bueno, primero que todo quiero comenzar, digamos, presentándome, bueno, desde acá, desde el sur. Me da la impresión de que estamos todos en Temuco, ¿no? ¿Sí? Creo que sí, sí. Ya, es importante dar un poco el contexto territorial y el contexto climático, ¿no? Porque acá, bueno, yo hoy día estoy aquí en mi oficina, está calentito, pero estamos con un día medio gris, ¿no? Y saludar desde acá del sur entonces a todas las personas que me imagino que hay de todos lados del país. Bueno, lo que yo tengo que presentar hoy día es básicamente es una experiencia, una adaptación, una adecuación y una estrategia que hemos ido generando producto de la experiencia de ya alrededor de 8 años de trabajo de facilitación de procesos de formación en competencias socioemocionales en distintas comunidades educativas de Chile y en algún par también de lugares en el extranjero. Esto se denomina gimnasio emocional. ¿Ya? Tiene un nombre que alude, digamos que alude a la posibilidad de llevar a cabo procesos de entrenamiento sistemático de competencias socioemocionales. ¿Ya? Y para comenzar, creo que es necesario hacer un poco de gimnasia emocional. A veces en los talleres se hace no gimnasia mental, en otros se hace gimnasia física. Bueno, el cuerpo emocional también es un cuerpo que debiera requerir, digamos, de nuestra atención de manera permanente. Y es por eso que los quiero invitar a los que están participando ahora a que primero saquen un poquito la mirada del computador y así como hacen los gringos que hacen este 20-20-20, ¿no?
20 segundos, mirar 20 a 20 pies, con la finalidad de descansar un poco los globos oculares de estar tanto tiempo en la misma posición. Y ahora los voy a invitar a retornar a la pantalla y a mirar esta maravilla que tenemos aquí que se llama un estereograma, que los que somos más o menos viejitos ya nos recordamos que en los cuadernos de los años 90 venían atrás los estereogramas. Bueno, les voy a dar un minuto de tiempo, desde que yo le dé partida ¿no? al temporizador, para que ustedes descubran cuál es, les comento que es una palabra que está escondida de manera tridimensional en esta imagen. Les voy a dar, antes de poner el temporizador, porque es un minuto nada más, quiero comentar la técnica. La técnica para mirar un estereograma es, algunos dicen poniéndose turnio. Yo les invito a mirar un punto fijo en la pantalla hasta que la vista se vea, hasta que veamos borroso, y una vez que veamos borroso es probable que podamos acceder a la imagen tridimensional. Otra forma es tratar de mirar a través de la pantalla, figurarme como que esto fuera transparente, y es probable que también lo pueda ver tridimensional y luego pueda acceder al concepto. Es un concepto clave dentro de lo que son los gimnasios emocionales. Y en tercer lugar, otra forma de mirarlo es acercándose y luego alejándose de la pantalla y aparece la maravilla. Desde ahora les voy a dar un minuto para ver cuántos logran descubrir el concepto que está escondido. Que como les digo, es un concepto muy vinculado al entrenamiento de las emociones. No es una figura que tengan que encontrar en la superficie, es una figura que está en 3D. Debo decir también que me encantaría conocer cuáles son las emociones que ustedes van experimentando, si pudieran tal vez ir escribiéndolas en el chat, a fin de que Ignacio pueda también después contarnos qué es lo que ha dicho el público, ¿no? No es con intención de que se estresen, no quiero sumar más estrés todavía a la carga de estrés que todos tenemos por estos tiempos, pero quedan 13 segundos, 12, quedan los últimos 10 segundos para ver si alcanzan a ver lo que hay escondido tras la pantalla, y se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Te figuran ahí las expresiones de la gente, Sí. las emociones? Me estaba riendo justamente por lo mismo, porque aquí ¿Qué nos dice? menciona la señorita Joyce de la Cuadra, dice, confusión y ansiedad porque no lo encuentro, no lo encuentro. Confusión y ansiedad, ¿qué más? Nos dicen aquí, no lo pudieron hacer, claro, yo hay una carita triste, algunos ya no están diciendo el concepto, no lo quiero mencionar, pero ahí Rodrigo, Sí, ya. ¿Cuál dicen acá, concepto dice? juego, dice, juego, Juego, algunos también. mira, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? Bueno, excelente presentación, sí. Están bastante ansiedad a full, dice, costó mucho, frustración porque no lo encontré, ansiedad, frustración, hasta me Fantástico, mareo, dicen fantástico. por acá. Era lo que me imaginaba. Mira, la maravilla que tienen actividades de este tipo, y en particular el estereograma, cuando lo descubrimos hace unos años nosotros, que encontramos por ahí un programita con el que podíamos fabricarlo, es que generan un rango de emociones bastante amplio. Hay situaciones donde nosotros vamos a andar dentro de la pena, la rabia, ¿cierto? Y la frustración, pero esto produce desde mucha frustración hasta enojo y también mucha alegría cuando la gente lo descubre. Sí, efectivamente es juego. Como va a estar la presentación, va a estar disponible ahí para quienes tengan la posibilidad y puedan ganarse, digamos, este cupo al gimnasio emocional, van a poder también vivir experiencias como esta y otras también ahí. Y para los más curiosos les cuento que pueden por ahí encontrar en internet algunas plataformas donde uno puede crear estereogramas de manera gratuita, ¿ya? La idea era ponernos en contexto, la idea era vivenciar esta experiencia emocional y tomar conciencia de lo que sentimos. Ahora quiero comenzar para introducir en cierta manera, comentando que hace unos días, en una conversación con una profesora, ella me contaba que estaba muy colapsada con todo esto que está pasando, ¿no? Pero colapsada a nivel familiar, también colapsada por la crisis política y social que vivimos, y evidentemente también por toda la crisis sanitaria y los cambios de los cuales latamente en todos lados se habla, ¿no? Me compartía también lo que para ella significaban, además, todas estas complicaciones.
y las incertidumbres y miedos que nos han afectado a todos. Pero ella además le sumaba, me decía respecto de su gremio, respecto de los profesores, nuevas complicaciones asociadas a exigencias nuevas en materias que antes para ella eran desconocidas o muy lejanas. Estamos hablando de las clases online, ¿cierto? Las cápsulas de video, la gestión de la convivencia digital, etcétera, etcétera. Y bueno, me decía, y sumado a todo esto, también se espera ahora que yo sea psicóloga. Lo que para ella en el fondo era la guinda de la torta. Así como la profesora, en realidad, en general, y para todos los educadores, podríamos decir, tanto los educadores formales como los informales, de primera línea en esta pandemia, de primera línea porque está bien de moda hablar de la primera línea, a veces de manera peyorativa, pero otras veces se utiliza de manera, digamos, positiva. Me refiero yo a los educadores, tanto los que están en ese rincón más silencioso de la casa, haciendo algunas cápsulas de video, ¿no? Preparando algunos talleres, los que hacen visitas domiciliarias, los que se han dedicado también a armar y distribuir las cajas Junaed y también a armar y distribuir las explicaciones para aquellos que no les llegó, ¿cierto?, la caja y que la estaban esperando. Y en mayor o menor grado también, que todos ellos se podrían sentir como esta profesora. Esto porque a todos y a todas ellas, ¿cierto?, su estrés, el estrés normal asociado a una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, se les suma además un rol de contención de otros, aun cuando ellos también requieren ser contenidos. Entonces, decimos que en cierta manera los efectos de esta contingencia sociosanitaria están asociados no a estas nuevas exigencias en competencias técnicas y competencias socioemocionales, como hablábamos recién, dificultades de adaptación, lo que conlleva altos niveles de estrés, y la necesidad de contención, versus también la escasez de recursos de afrontamiento. Tenemos al mismo tiempo que el docente se le atribuye, ¿cierto?, la responsabilidad de la contención. Y esto aquí lo tenemos entre comillas porque esto está extraído de lo que son hoy día las bases curriculares de orientación, donde se define de esta manera, esto es literal, el docente se entiende como una figura de contención. El docente como agente de salud mental, dice la profesora Dueña, una profesora argentina que hace pocos días atrás exponía en un seminario en el CEDIAL, en el Centro de Investigación Académico Latinoamericano. Y por su parte el Mineduc dice, los adultos tenemos que estar atentos a las señales para crear un ambiente y contención de apoyo, a las señales que nos pueden ir dando los estudiantes, ¿no? Ese es en cierta forma el rol que se le atribuye hoy día al docente como agente de salud mental. Entonces, es necesario también entender desde esta perspectiva qué es lo que se está entendiendo por contención. Bueno, son todas las acciones que se implementan para mitigar los efectos psicológicos y sociales negativos que podría provocar un evento estresante, ¿cierto? Buscando así recuperar el sentido de equilibrio. ¿Y cuáles son las características de este proceso de contención? Bueno, la escucha atenta y no juiciosa, ¿cierto? El que se favorezca también la expresión de emociones, que se promueva la toma de conciencia sobre las reacciones propias y en qué contexto se están dando estas reacciones. Y que se promuevan recursos propios también a través del autoconocimiento y técnicas para el autocuidado. De cierta forma, esas son las características que tiene, digamos, cuando hablamos de contención emocional. Ahora, si bien, además de esta expectativa del docente, ¿no?, como contenedor, se espera que tenga conocimientos básicos para la educación emocional, ¿cierto? Y que sea un ejemplo que media entre el conocimiento que imparte y lo que asimilan sus estudiantes, o sea, que sea un modelo, y a través de este comportamiento de modelaje, ¿no?, pueda enseñar estas competencias emocionales a sus estudiantes. Ahora, a propósito, es importante repasar, hoy día la educación emocional es un tema que ha ido adquiriendo bastante difusión en el sistema educativo. De hecho, nadie duda, ¿cierto?, de su impacto dentro del bienestar personal y de la convivencia, y así también como de los procesos de aprendizaje. Asimismo, el sistema educativo también ha ido incorporándola incluso de manera curricular, como hemos visto ahora.
La conciencia emocional, la regulación y la autonomía están incorporadas hoy día en las fases curriculares de orientación, además de otras competencias sociales. Debo decir que en nuestra experiencia, nosotros desde el año 2012 venimos trabajando programas de formación en educación emocional con el equipo Convivo. Y en este marco, digamos, también debemos decir, a pesar nuestro tal vez, ¿no?, que salvo en excepcionales ocasiones hemos conocido experiencias de trabajo articulado, sistemático y consciente respecto del impacto de las emociones sobre la convivencia y sobre todo del poder, ¿cierto?, de este modelaje, del poder que el modelaje ejerce, ¿no?, en el ámbito educativo. Entonces, nos podríamos preguntar, porque sería bastante legítimo, ¿no?, hacernos la pregunta: ¿podemos demandar de educadores que hoy día están altamente sobreexigidos y estresados contención para sus estudiantes? Cabe notar, ¿no?, que el 50% de los docentes dicen sentirse estresados, el 52% señala que tiene síntomas de ansiedad, y el 60% de los docentes dice que trabaja más o mucho más que antes de la pandemia. Esto según una encuesta que hizo hace un poquito tiempo atrás, ¿no?, en Educar Chile. Aquí también podríamos preguntarnos, ¿son acaso responsables totales del bienestar de la comunidad educativa si actualmente son ellos y ellas, ¿no?, los que hasta sacan dinero de su bolsillo para financiar recursos que son fundamentales en esta educación, como bien decía delante el profesor, educación de emergencia, porque no podemos hablar de un modelo de educación online implementado? ¿Es que acaso el solo desarrollo de competencias emocionales docentes es lo que hace falta en el sistema para que se convierta en exitoso? No, en realidad claramente no sería sensato esperar que profesores estresados, ¿cierto?, como dice estar más del 50% de los profesores, según este estudio, ¿no?, puedan proveer de contención a educar en emociones. Tampoco sería sensato pensar que los responsables del bienestar general de la escuela, ni que las competencias emocionales serían la única condición de éxito del sistema educativo. O sea, en cierta forma, hoy día no es sensato pensar que profesores que están con estos niveles de estrés puedan de manera efectiva hacer algún tipo de modelaje respecto del aprendizaje socioemocional. Entonces, aquí ya cuando empezamos a hablar e indagar respecto de estrategias, y el cómo hay que buscar cómo, ¿no? Porque en realidad recetas aparecen por montones, y nos ponemos a googlear, pues yo creo que es el ejercicio que hacemos todos, y si buscamos estrategias de bienestar docente tendríamos que revisar entre 51.600.000 resultados, que sería mucho, ¿no? Nos tomaría mucho tiempo. Evidentemente que esto, en cierta forma, es una ilustración exagerada, porque aquí claramente van a ser algunos los elementos que nos van a servir. Pero si buscamos también por autocuidado, nos van a aparecer 8.380.000 resultados. A veces las estrategias están más a la mano y vienen también desde conocimientos milenarios y que luego se van implementando y se van modernizando y se van articulando con la semántica académica o científica más contemporánea. Como por ejemplo este aforismo, algunos se lo atribuyen a Sócrates, pero esto está en discusión, de conócete a ti mismo, dentro de lo cual se escribe de bastante buena manera lo que se entiende actualmente por educación emocional. Entonces, es en este contexto que Fundación Convivo crea los gimnasios emocionales. ¿Qué es lo que es un gimnasio emocional? Es una instancia formativa y experiencial que está orientada al entrenamiento sistemático de competencias socioemocionales para el autocuidado y para el bienestar personal, así también como para el cultivo de una convivencia consciente, humanizada y colaborativa, sinérgica. Les comento que hasta hace un tiempo atrás nosotros desarrollamos, bueno, como les decíamos, muchísimas instancias en formatos muy diversos, en lugares muy alejados, ¿no?, muy distintos, instancias donde la provisión de experiencias variadas, ¿no?, y que generaran instancias de intercambio emocional, eran, digamos, era como su característica. También lo cognitivo estaba presente porque no lo podemos disociar. Pero en realidad
debo ahora transparentar que a nosotros como institución esto nos deja un poco en shock. O sea, nosotros pasamos un periodo donde no sabíamos qué hacer, si nosotros trabajábamos facilitando procesos de desarrollo de competencias emocionales, donde es algo tan mamífero, donde es algo tan humano, donde es algo donde el encuentro, el tocarnos y el sentirnos era tan necesario. ¿Cómo podíamos adecuarnos a este nuevo escenario, ¿no? Y quizás por cuánto tiempo nos va a mantener con comportamientos, digamos, que son comportamientos culturales tan distintos a lo que habíamos sido durante, digamos, tiempos inmemoriales, ¿no? Y nos enfrentamos al desafío del distanciamiento físico, nos aproblemamos en cierta forma, ¿no? Y ya salido de este shock, empezamos a generar alguna diversidad de pensamiento creativo, ¿no? Para poder resolver. Y fue como desarrollamos un proyecto de aula virtual. Un proyecto de aula virtual que más que en realidad tematizar alguna problemática tan contingente, lo que queríamos era seguir haciendo nuestro trabajo de desarrollo de competencias socioemocionales. Y bueno, en ese proceso es que cuando implementamos el primer gimnasio emocional, lo que apuntaba a este primer gimnasio emocional era el desarrollo de las 3 competencias personales básicas, que es la conciencia, la regulación y la autonomía, que están, digamos, en una línea de progresión. Yo no puedo pensar en autonomía sin regulación, ni puedo pensar en regulación emocional si no soy capaz de darme cuenta de lo que me produce, por ejemplo, el estereograma, o localizar en qué parte del cuerpo me activó algo, o fue más intensa la sensación, ¿no? Entonces, luego de evaluado el proceso de este primer gimnasio emocional, que lo hicimos con gente de Chile y algunos colaboradores también de Gotemburgo, en Suecia, un equipo psicosocial de la escuela Vattenskolan de Gotemburgo, nos encontramos con que el gimnasio permitía escucharse, expresarse y gobernarse. O sea, fue una invitación a que te escuches, escúchate, exprésate y gobiérnate. Y fue, en cierta forma, el aprendizaje que fueron levantando las personas que estaban en este proceso de formación en competencias emocionales personales, lo que nos hace ver también que hay una coincidencia con aquello que veíamos delante, que son las características del proceso de contención. El proceso de contención es escuchar, el proceso de contención es favorecer la expresión de emociones de manera saludable, y también implementar estrategias de autocuidado. Entonces, en realidad nos dimos cuenta que el gimnasio emocional tenía un poder que favorecía procesos de autocontención. En realidad, teníamos docentes que no se habían dado el tiempo, no habían tenido el espacio, no habían tenido el espacio de reposo, como decía Claudio Naranjo, ¿no? Para poder autoobservarse, para poder sentirse. Y creo que ese fue el valor fundamental que tuvo este espacio. Y es por eso que creamos, digamos, hoy día el gimnasio emocional docente, que está orientado fundamentalmente a la autocontención, y que se ilustra de muy buena manera cuando hablábamos de este conflicto entre yo tener que contener sin todavía ser contenido. Y dice el profesor Jack Kornfield, dice, si tu compasión no te incluye a ti mismo, entonces es incompleta, y debemos partir por nosotros. Entonces, algunas competencias emocionales para la autocontención sería, ¿cierto?, los recursos que se utilizan en este contexto, en este taller, ¿no?, del gimnasio emocional, son experiencias, se trabajan conceptos, hay reflexión, hay discusión, hay aplicación de contenidos también de manera práctica y acompañamiento. Pero ojo, está centrado fundamentalmente en el sujeto, en el docente. Más allá que la mirada teleológica de esperar, digamos, el objetivo, digamos, que tenga un impacto en la comunidad educativa, eso viene por añadidura. Pero es momento de centrarse también en el docente. Los docentes muchas veces se quejan de que siempre, a todos los lugares donde ellos los llevan, o toda capacitación que ellos tienen, siempre tiene una orientación pensada, digamos, en los niños, lo cual es legítimo. No obstante, también creo que es importante en este instante ocuparse de su propio bienestar. Actividades, la forma que se ha ido implementando esto es a través de juegos, ¿cierto?
distintas tecnologías, algunas medias parecidas a las de algunos concursos de televisión, drag and drop, esto arrastrar y soltar. En realidad, el aprendizaje emocional debe ser muy experiencial. No obstante, también se complementa con lo necesario en términos de contenido, de manera gráfica, por sobre todo. Y algo que es súper importante es también, en este contexto de estrategia, digamos, de gimnasio emocional, lo que se procura es la habitualización del autocuidado. O sea, que el autocuidado no sea una anécdota, que no sea que en una oportunidad se realiza una acción, como muchas veces pasa, y que en un colegio se hace 1 o 2 veces en el año, pero no hay una estrategia sistemática donde se comprenda que el autocuidado debe ser institucionalizado, deben haber repertorios instalados, y esto es válido tanto de manera institucional como de manera personal, porque un gimnasio emocional no es una panacea en materia de bienestar emocional, ¿cierto? Porque requiere fundamentalmente de la implementación y de la voluntad, ¿cierto? Para hacer cambios y para poder ser sistemático en el trabajo, en este caso, con el entrenamiento emocional. Y tampoco es una acción de la cual esperar el cambio, digamos, radical e inmediato en las relaciones de convivencia, porque no es solamente con los docentes que se debe trabajar. Esto tiene que venir de un cambio de paradigma, tiene que provenir de un cambio de mirada, de un cambio de disposición también de los equipos directivos. Tiene que trabajarse también desde las casas, desde los hogares, y se tiene que trabajar también con los estudiantes. Esto es multidimensional. Hoy día, trabajar con los docentes es abrir una puerta, eso sí, muy importante a este proceso. Y lo que sí, como decía, un gimnasio emocional es una puerta al bienestar personal duradero. Sí, con voluntad se incorpora el entrenamiento emocional a la rutina diaria. Un gimnasio emocional es una oportunidad entonces de convivir más conscientes de que en la escuela, como en el universo, somos todo y parte, y que cuando cada parte está bien, el todo también va a responder en consecuencia. La invitación es básicamente a educar emociones, la invitación es a escucharse a sí mismo, la invitación es favorecer instancias que permitan que aquellos actores educativos que hoy día son también sufrientes, están estresados, no se sienten bien, tengan un espacio donde puedan generar esta reconexión emocional necesaria para poder también proyectar cambios en un sistema educativo que los demanda de manera sustantiva. Muchísimas gracias y les deseo el mejor de los éxitos en este proceso, digamos, novedoso, extraño que se nos viene por delante. Muchas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Oye, tremenda presentación, muy didáctica, muy experiencial desde el punto de vista de lo emocional. O sea, aquí veíamos claramente cómo las personas igual fueron expresándose también ahí en el chat, diciendo lo que estaban sintiendo. Fue bastante interesante. Yo creo que a través de este gimnasio emocional que usted también nos relata, se pueden vivir experiencias nuevas, también utilizando las tecnologías, utilizando otros medios que no son como lo más natural, digamos, ¿cierto? Que en primera instancia nosotros deberíamos tener, pero dado el contexto que tenemos, claro, es una forma nueva de poder sentirnos cerca, de poder autocontenernos también y poder transmitir eso a todos los que nos rodean, ¿cierto? Todo nuestro entorno. Don Rodrigo, algunas preguntas que de repente puedan ir saliendo ahí en las redes sociales, mientras aquí nuestros asistentes van escribiendo. Don Rodrigo, ¿cómo se puede llevar más o menos un proceso significativo, digamos, de aprendizaje sobre las emociones en un formato así como lo estamos viendo a distancia, de una manera más lejana, digamos? Porque si bien es cierto el contexto en el cual estamos, no podemos tocarnos, no podemos estar cerca como en las fotos que mostraban, pero me imagino que podemos utilizar mecanismos como el que estamos usando ahora en este webinar, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, yo creo que a lo mejor podríamos referir a una experiencia que cualquiera haya tenido, ¿no? En alguna oportunidad de haber escuchado un cuento, ¿no? Que te haya emocionado. Yo recuerdo que yo escuchaba cassette de cuentos cuando era pequeño, y yo los vivía y me transportaba, y creo que a todos hemos vivido experiencias de ese tipo. Es interesante porque nosotros a partir de lo simbólico reaccionamos, no necesariamente a partir de algo visual solamente. Entonces,
claro, para nosotros fue muy complejo poder pensar en cómo vamos a virtualizar toda una experiencia que siempre ha sido muy kinésica, ¿no? Pero ojo, hay libros que transforman la vida de las personas a través de una serie de rayas, ¿no? Que nosotros, de una serie de grafemas, decimos grafemas, ¿no? Pero son unas líneas que nosotros las sabemos interpretar, porque a la luz de nuestra cultura nos lo enseñaron, y hay frases que se nos quedaron y no se salieron nunca, ¿no? Y nos hizo sentido y nos emocionaron. Hay otras que nos enojaron, ¿no? Creo que eso en cierta forma responde. Ahora, decir que hoy día, cuando sentimos que la tecnología no teníamos que considerarla un adversario, sino que disponíamos de un montón de recursos multimediales, mucho más incluso que solamente líneas y caracteres para poder construir mensaje, para poder comunicar, cuando entendimos eso fue cuando nos dispusimos también a aprender y a juntar el equipo necesario para poder desarrollar una experiencia que sea transformadora, que es lo que básicamente buscamos. Genial, genial, don Rodrigo, claro. Es justamente lo que yo me imagino todos andan buscando, una experiencia que los transforme desde adentro hacia afuera y permita también ir afectando el entorno en el cual estamos y en donde también se les pide también mucho a los docentes que puedan contener, pero como usted bien dice, tenemos que partir por la contención interna primeramente, ejercitarnos y hacer de eso un hábito, ¿cierto? Entonces los docentes finalmente son los responsables del bienestar en la escuela. ¿Esa es la conclusión final, don Rodrigo? No, por supuesto que no. Son responsables, en realidad son corresponsables, porque son responsables también en su justa medida los estudiantes y también son responsables los directivos y también los apoderados. Aquí la responsabilidad total del bienestar en la escuela no recae tampoco sobre el equipo de convivencia, que ha sido como casi una caricatura, ¿no? De lo malentendido muchas veces que han sido estos staff que se han formado en los colegios de convivencia, donde se ha tendido, digamos, a sobrecargar de labores y de repente en el peor de los casos, digo, en el peor, un niño se mueve un poco y lo mandan donde el tío de convivencia. O sea, no, cada quien tiene su responsabilidad. Hoy día, la exigencia y la sobredemanda laboral y en términos también de expectativas, creo que recae como durante mucho tiempo también sobre los docentes. Y creo que por eso hoy día el tema es hacernos cargo del bienestar docente como prioridad. Perfecto, perfecto. Sí, pues la idea es obviamente mantener digamos, esa contención, ese bienestar docente, entregarles ojalá las herramientas para que se puedan detectar rápidamente los casos que necesiten ayuda y para eso están talleres como el que usted nos mencionaba, don Rodrigo, y que justamente nos gustaría ya ir cerrando un poquito este webinar, ya gracias a esta sección de preguntas, don Rodrigo, también don Ricardo debe estar ahí. Les agradezco a ambos por estas tremendas presentaciones que sin duda van a servir muchísimo a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad de profesores, de docentes, de directivos que están también escuchándonos ahora, y al mismo tiempo recordarles que igual estamos ya transmitiendo obviamente esto desde Facebook Live, desde mejoremos.cl, la fanpage. Pueden visitar ahí este webinar por si de repente se tuvieron que salir o tuvieron que tener una pausa, y al mismo tiempo recordarles que se les envió una encuesta a su teléfono, que la puedan responder rápidamente, porque eso es requisito justamente para lo que vamos a hacer ahora, para ver si es que pueden estar bien atentos, porque yo voy a compartir aquí un segundito mi pantalla, don Rodrigo. Vamos a mostrar justamente el sorteo del libro que estábamos promocionando para este taller, que es justamente Educar desde el Bienestar, competencias socioemocionales para el aula y la vida, de Emiliana Rodríguez, de la editorial McGraw-Hill, un libro bastante interesante. Yo creo que ahí lo pueden revisar. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Denme un segundo aquí, por favor. Vamos a ver. Denme un segundo aquí. Listo. Aquí no sé si lo están viendo ya. Vamos a iniciar el sorteo del libro, que es algo que yo creo que la mayor parte lo debe estar esperando. Vamos a comenzar con el sorteo del libro. Vamos a ver quién se lo lleva.
Vamos a ver, ahí está, ahí partió. Y este libro se va para, vamos a ver, el número que salga. Ahí está parando la tómbola virtual. Con algunos segundos ahí de revuelta. Parece que no para, ¿eh? Vamos a reiniciarlo, dame un segundo. Está demorando bastante. A ver, vamos a intentarlo nuevamente. Ahí está. Tenemos gente, por lo que estoy viendo aquí, desde todas partes de Chile, desde Arica, Quillota, Santiago, Chillán, Puerto Octay, Alejandra Segovia, número de inscripción 607. Para allá se va el libro, así que nos vamos a poner en contacto con usted, señorita Alejandra, por si nos está escuchando ahora o nos está viendo desde Facebook, o si hay de repente algún colega de ella, nos vamos a poner en contacto con ella vía telefónica. Ya ha terminado el taller. Recordar que este taller, este webinar está siendo subido a Facebook, va a quedar respaldado ahí. Y a continuación vamos a sortear lo que nos mencionaba también don Rodrigo Gutiérrez, respecto a los cupos que teníamos de gimnasia emocional, ¿cierto? Son 2 cupos. ¿Nos puede explicar un poquito de qué se trata? Porque yo creo que a grandes rasgos nos quedó más o menos claro, pero ¿en qué consiste? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Comienza el día 21 de septiembre a las 8 de la mañana. Se habilita, digamos, el curso abierto para personas naturales, digamos, porque en este caso estamos dando 2 cupos para personas naturales, para 2 personas. Es un taller de 20 horas, digamos, online. Perfecto, perfecto. Buenísimo, mira, ahí justamente cayó aquí en Temuco Gabriela Bustos, inscripción 553, ya ese tenemos el primer cupo, y vamos a ver quién se llevaría el segundo cupo para este taller. Vamos a ponernos en contacto con estas personas una vez terminemos. Va a estar bastante interesante. Desde Arica, wow. María Soledad Muñoz Aguirre. Vamos a tener gente de todos lados, literalmente ahí. Con otras realidades, otros conceptos, número de inscripción 550. Así que nos vamos a poner en contacto con estas personas. Muchísimas gracias a ambos, don Rodrigo Gutiérrez, don Ricardo García, por tener la amabilidad de estar aquí con nosotros. Recordar, obviamente, que Mejoremos.cl está siempre entregando herramientas, entregando estrategias justamente para los equipos directivos, equipos de convivencia escolar, respecto al bienestar de estos equipos. Y recordarles que Mejoremos.cl es un sistema de mejoramiento escolar que les ayuda a mejorar digamos, la convivencia escolar y la categoría de desempeño a través de los indicadores de desarrollo personal y social. Muy importante. Si tienen cualquier duda, pueden entrar a www.mejoremos.cl y parte del equipo se va a contactar con ustedes. Así que muchísimas gracias a todos. Los dejo invitados al siguiente taller que se va a realizar el día 29 de septiembre. Anótenlo a las 15:30. Cuarto webinar, cierre del año escolar y desafíos directivos y docentes. Había gente que estaba preguntando cómo se podía cerrar el año escolar y este taller es para eso. Así que muchísimas gracias a todos. Don Rodrigo, don Ricardo, ha sido un placer. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Rodrigo. Gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Saludos a todos los que Muy bien, vienen. gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Webinar, cierre del año escolar y desafíos directivos y docentes. Había gente que estaba preguntando